Hola, busco un lugar cómodo porque ya llegó Night Whispers. Lo que les vengo a narrar no es algo que haya oído, es algo que viví. No puedo asegurar qué tan real sea. De lo que sí estoy seguro es que lo vieron mis ojos. En ese entonces yo era un hombre joven, pero ahora estoy anciano. Viví muchas experiencias muy gratas, pero también muy dolorosas. Aquella que vi esa noche fue la única terrorífica que he vivido. Siempre la conté a quien la quiso escuchar. Ahora sé que se la puedo contar a mi mejor amigo para que él escriba para ustedes. En aquel entonces fui a dormir donde una amiga. Su padre llevaba algunos meses de enfermo. Su enfermedad era terminal y según el diagnóstico de los médicos, hacía ya tiempo que debería estar muerto. Pero él seguía luchando contra la muerte. El sacerdote vino varias veces a confesarlo, pero él se negaba rotundamente. Más aún, que él nunca fue un hombre creyente. Es más, hasta su propia familia aseguraba que en algún tiempo tuvo pacto con el diablo. Yo hacía poco era amigo de su hija, así que no conocía a aquel señor cuando estaba bien de salud, así que siempre lo vi postrado en su cama. Sus ojos eran azules y de una mirada intensa. La verdad, no era capaz de sostenerle la mirada, aunque fuera un hombre postrado en la cama. Me causaba temor solo mirarlo. La familia en verdad quería que muriera, no por tener que atenderlo, sino porque él era grosero con quienes le daban de comer o lo limpiaban, ya que por su enfermedad hacía del cuerpo en su propia cama. Usaba pañal y ese día en especial, que yo estaba allí desde la tarde, vino como de costumbre el sacerdote. Le suplicó varias veces que se confesara y así él poderle aplicar los santos óleos, pero el hombre lo insultó con palabras que no se pueden escribir. Le dijo que no quería nada de él, y mucho menos de su Dios. Más tarde llegó el médico, lo revisó detenidamente. Cuando salió, él dijo a los familiares que no tenía más de 2 días de vida. Sus órganos estaban destrozados. Yo dormía con mi amiga en la segunda planta de la casa. Habían dos camas, así que yo dormía en la que daba a la ventana. De allí se podía ver la entrada de la casa, quién llegaba y quién salía. Era casi medianoche. No puedo decir por qué me desperté. Lo primero que hago al abrir mis ojos es mirar por la ventana, pero vi a un hombre de negro que avanzaba hacia la casa. Yo recuerdo que era un hombre bastante alto. Era extraño por la hora en que venía y porque no se veía el vehículo en que había llegado. La casa de mi amiga queda en un alto de la ciudad y para subir allí se necesita algún vehículo. Si no, no hay llegada. Así que ¿de dónde podía haber aparecido aquel hombre? Esperé a que sonara el timbre de la casa, pero no hubo tal sonido. No se sintió el abrir de la puerta, lo único que se escuchó fue el gemir del hombre enfermo. Después de esto, el hombre de negro volvió a salir, y digo salir por tener alguna referencia para contar la historia, pero la realidad es que nunca lo sentí entrar a la casa. El hombre tomó la calle que llevaba a la ciudad y desapareció en la oscuridad. Yo estuve un buen rato despierta y pensando en lo que había visto, no sabía qué pensar. Creería yo que era eso de los 3 de la madrugada más o menos. Y solo digo una hora por intuición, porque en ningún momento miré el reloj. Me estaba quedando dormido de nuevo cuando escucho las ruedas de una carroza. Una carroza, esa de las películas donde viajan las princesas.
Miré por la ventana y veo llegar la carroza, pero no tiene nada que ver con las películas. Esta es una carroza negra, como si fuera un carro fúnebre, jalado por dos caballos, mucho más negros que la carroza. Parecía que el tiempo se detuvo, o al menos en mi mente así fue. No se escuchaba el viento, no se escuchaba el canto de los grillos y el de las ranas en sus charcas. Dos hombres de negro se bajaron de la carroza. Parecían ser gemelos. Eran idénticos, lo digo por su caminar y sus movimientos, ya que también estaban todos de negro, cubiertos por capuchas que les impedía ver su cara. Su vestimenta no era habitual. Parecían togas largas que cubrían sus manos y sus pies. En definitiva, solo se veían las togas negras, al igual que el hombre que había visto antes. Estos se encaminaron a la puerta, pero tampoco escuché el timbre ni el abrir de la puerta. Pasaron un par de minutos cuando los vi salir de la casa. Llevaban al señor enfermo entre sus manos. Este iba desnudo y luchaba contra ellos para que no lo soltaran. Ni él ni ellos decían una palabra, solo forcejeaban entre sí. Ellos por llevarlo a la carroza y él porque lo soltaron. Algunos se preguntarán por qué no grité pidiendo ayuda, pero la verdad estaba muy aterrorizado y paralizado. Respiraba por inercia, de no ser así estuviese muerto, por falta de aire, pero lo que más me sorprendía era la fuerza con la que se defendía, ya que yo sabía que él estaba acabando en los meros huesos. Estaba muy débil, su única manifestación era su voz. Con esta sí podía herir a cualquiera, pero en esta ocasión no decía ni una palabra, solo se retorcía esperando zafarse de sus captores. La lucha seguía, pero se podía ver que el hombre enfermo había perdido, pero ellos se lo llevarían de allí. En ese forcejeo, a uno de los hombres de negro se le levantó la manga de su toga y pude ver que no era un hombre, era solo huesos. En ese momento sentí desfallecer, más aún que él levantó la mirada como si supiera que yo lo estaba viendo. Para mi mayor terror, su cabeza era una calavera. Todo él era un esqueleto vestido. Como pudieron metieron al hombre en la carroza. Lo último que pude ver fue en la mirada del hombre enfermo. Sus ojos azules me miraron fijamente, como lo hacía siempre, pero en esta ocasión no con esa mirada que me atemorizaba. Su mirada era de súplica, como si supiera que ya todo estaba perdido. Emprendieron viaje a la ciudad, pero no siguieron el camino común. Este se elevó por el aire y dio un destello de luz y luego desapareció. Hasta el destello pude recordar. No sé si me dormí, no creo. Lo más factible es que me desmayé. Es lo más seguro. A eso de las 9 de la mañana, mi amiga corrió a despertarme. Su padre había muerto en la noche. Entre dormida le pregunté por qué se lo había llevado en la noche tan pronto. Mi amiga me miró sorprendida. Me dijo que aún no llegaba el del servicio fúnebre a recogerlo. No dije más nada. Entendí que lo vivido la noche anterior estaba en mi mente. Solo mucho tiempo después le conté a mi amiga lo que había visto. Todos los servicios fúnebres se llevaron a cabo con normalidad. Lo que vi aquella noche nunca más me volvió a ocurrir. Pero sí muchas veces sueño con esos ojos azules. Más que los ojos azules es una mirada de terror, una mirada de perdición y que sabe que ya nada lo puede salvar. Es todo lo contrario a la mirada que tenía en vida, una mirada arrogante y maliciosa, por no decir que morbosa. Esa mirada de los sueños, que es la misma que vi esa noche, es una mirada de terror y tristeza absoluta. Gracias por sintonizarnos este viernes en Boombox FMX. Night Whisper te desea buenas noches.